Buen día, ingeniera. El día de hoy vamos a presentar nuestra evaluación grupal. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Vaca Valencia Nil de Elena, Huarca Tayana Lee, Marrique Muñoz Cristo Fabián, Taquima Cotobán Casaray, García Mogrovejo Alicia. Pasamos a los datos. El caso práctico. Inversión en tecnología para la sostenibilidad en Arequipa. Contexto. La empresa Ecotec Perú SAC, una mediana empresa con sede en Arequipa dedicada a la producción de envases biodegradables a partir de residuos agrícolas, ha decidido invertir en una nueva maquinaria de alta tecnología para optimizar su producción y reducir su impacto ambiental. Esta inversión busca no solo mejorar en la eficiencia operativa, sino también reforzar su compromiso con la sostenibilidad y su posicionamiento en el mercado local e internacional, cumpliendo con las normativas ambientales peruanas y las expectativas de los consumidores conscientes. Información de la maquinaria adquirida. El activo. Línea de producción automatizada Biopac 5000. Fecha de adquisición y puesta en marcha: 1 de enero de 2025. Costo de adquisición. Incluye IGB, fletes e instalación: 1.500.000. Valor residual estimado: 150.000. Vida útil estimada: 10 años. Información adicional para análisis financiero. Para financiar esta inversión, Ecotec Perusac considera las siguientes fuentes de capital y sus costos asociados. Deuda: un préstamo bancario por 750.000 a una tasa de interés anual de 8.5%. Capital: el resto de la inversión, 750.000, se financiará con el capital propio, el rendimiento esperado por los accionistas, costo del capital propio o KE. Deberá estimarse aplicando el modelo CAMP a partir de la siguiente información del mercado recopilada por el área de finanzas corporativas. Tasa libre de riesgo: 5% anual. Beta de empresas comparables del sector de manufactura sostenible: 1.25. Rendimiento esperado de mercado: 13% anual. Tasa de impuesto a renta comparativo en Perú: 29.5%. Se nos pide, como consultor y como ingenieros consultores de Ecotec Perusac, nos solicita realizar un análisis de depreciación de la nueva maquinaria de su impacto financiero utilizando los principales métodos de depreciación y considerando el costo de capital. Pasamos a lo siguiente, que es costo de capital, perdón, depreciación. Tenemos en el contexto cálculo de depreciación anual. Calcule la depreciación anual para la maquinaria Biopac 5000 para cada uno de los 10 años de su vida útil, utilizando los siguientes métodos: método de línea recta, método de doble salto decreciente, método de suma de dígitos de los años. Pasamos al método de línea recta. Como se puede observar, la C representa el costo del activo, que en este caso es 1.500.000. Ese es el valor de desarmamento. El valor de uso, que se halla restando el costo de activo menos el valor de desarrollo, que sería 1.350.000 soles. La vida útil, que son 10 años. Ahora, para sacar la depreciación anual, sería el valor de uso sobre la vida útil, que nos saldría 150.000 soles. Ahora, este resultado lo pasamos a la depreciación anual, que es esto de acá, y luego en la depreciación acumulada sumamos la depreciación anual más la depreciación acumulada anterior, donde no hay nada, pero de igual manera se suma. Pasamos a valor contable, que se hace una resta de lo que ya teníamos, que es el costo de activo, menos la depreciación anual. Teniendo estos tres datos, jalamos para abajo, como se puede observar, y tenemos que nos queda el mismo resultado que teníamos en valor de salvamento y en valor de uso. Pasando al método de doble salto decreciente, eh, en esta segunda aplicamos el método de salto decreciente con una tasa acelerada del 20%. Al arrastrar la función dbs de forma pura, la matemática fonética del método habría alojado un valor mm, eh, incorrecto en los libros de los últimos años, por lo cual ponemos en vez de el valor que salía acá, lo ponemos directamente de acá. Y para restamos esta menos esta. Y esto se arregla solo, por así decirlo, y nos da el mismo resultado que el anterior, que es 1.350.000 y 150.000 en valor contable. Continuando con el método de suma de dígitos de los dueños,
En nuestra tercera tabla, aquí sumamos los dígitos de los años del 1 al 10, que en este caso serían 55. En el año 1, el activo recibe la fracción más alta del desgaste, que sería 10 sobre 55, entre 55, equivalente a 245.454.55. Y va disminuyendo de manera progresiva y escalonada hasta el año número 10, donde se asigna una fracción de 1/55, que nos da como resultado 24.545.45. Ya. Al igual que en los casos anteriores, la depreciación acumulada cierra perfectamente el valor de uso y el valor contable en su valor residual, que sería 1.350.000 y 150.000 en el valor contable. Con la fórmula de la misma manera, pasamos con SYT, colocamos el costo activo, todos los ponemos con F4, y a excepción de los números o de los periodos de año para que nos puedan salir diferentes valores y llegar en la suma, porque el valor de uso es la suma de todos estos, a 1.350.000. Ya, ahora seguimos con la siguiente parte, que es el cálculo del modelo de valorización de activos del capital y el costo promedio ponderado. Un poquito para contextualizar en esta parte, si bien es cierto, para poner en marcha la línea automática Biopac 5000, eh, se requiere una inversión de 1.500.000. Entonces aquí también se muestra lo que son los datos teóricos. Ah, bueno, la mayor parte de estos datos para estos cálculos son teóricos. Solo hay uno que es la inversión total. Ahí, bueno, es la suma de la deuda, del préstamo bancario en este caso, y el capital propio. Acá ya hacemos los cálculos directamente. Primero, que es el costo del capital propio por o aplicando, ¿no?, el modelo de valorización de activos del capital. Arriba ya tenemos como que, bueno, en los datos fundamentales ya tenemos contextualizado cuáles son los datos, entonces acá lo ponemos resumido. Por ejemplo, la tasa libre de riesgo corresponde a 5%. El beta corresponde a 1.25% y el rendimiento del mercado corresponde al 13%. Y hay algo que tenemos que destacar en este punto, que es el beta, 1.25%. Si bien es cierto, cuando el beta es mayor a 1, se dice que las acciones son mucho más volátiles, o sea, la variación es un poco más inestable, se podría decir. ¿Podría bajar un poquito? Ya, entonces acá para calcular el costo del capital propio aplicamos la fórmula determinado por el modelo. Ya, bueno, aplicando la fórmula para calcular el costo del capital propio, aplicamos, ¿no?, lo que es el modelo de valorización de activos de capital. De todo esto, lo que nos sale es un 15%. Este 15% corresponde a lo que los accionistas exigen ganar, ¿no? Es lo mínimo que los accionistas le dicen a la empresa: oye, este es lo mínimo que yo necesito ganar para que mi inversión sea rentable. Y si es menos de este porcentaje, pues no le conviene de cierta forma al inversionista. Ahora, el costo de la deuda después de los impuestos. Si bien es cierto, la empresa ha trabajado de forma equilibrada, ha distribuido los gastos porque los inversionistas están invirtiendo la mitad para poder poner en marcha la línea automatizada, ¿no? O para adquirir el equipo en este caso. Entonces, también han trabajado en el banco. Entonces, en este punto también debemos calcular cuál es la deuda que va a ir pagando la empresa del préstamo que ha sacado del banco. Entonces, acá igualmente ya tenemos, o bueno, tenemos, ¿no?, el costo de la deuda antes de los impuestos, que es 8.5%, y la tasa.
que en este caso todas las empresas en Perú pagan, es un 29,5%. Pero si bien es cierto, hay una ley que dice que los impuestos, o perdón, los intereses se pueden considerar como gastos, más no como ganancias. Entonces esto como que genera una reducción. Ya. Si bien es cierto, en Perú las empresas deben pagar un 29,5% de impuestos, pero hay una ley que dice que, si bien es cierto, estos impuestos se pueden considerar o se consideran como gastos, más no como ganancias. Al considerarse así, entonces las ganancias bajan, y si las ganancias van a bajar, entonces se pagan mucho menos impuestos. Esto es al que se le llama el escudo fiscal. Entonces esto como que le conviene a la empresa. Es por eso que se tiene que hallar un costo de deuda final. Y acá el costo de deuda final que nos sale es 5,99%, que es mucho menos que lo que piden los accionistas. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la proporción de deuda y capital propio. Y de nuevo hablamos, ¿no? Que la empresa ha equilibrado o ha distribuido los gastos 50-50. Hay de deuda 750.000, y el patrimonio también es 750.000. Entonces la suma o el activo total es 1.500.000. Y de cierta forma, los porcentajes también van a ser 50% de cada uno. Y bueno, aquí ya pasamos al siguiente punto, que vendría a ser el costo promedio ponderado. Aquí ya es donde nosotros determinamos cuánto es lo que la empresa, o cuánto porcentaje mínimamente tendría que generar la empresa para de cierta forma poder crear valor, ¿no? Porque entonces, si aplicamos la fórmula ya con todos los datos que hemos hallado, en este caso aplicamos el costo de capital propio que hemos hallado en la primera parte, y con eso trabajamos. Al total nos queda un 10,5 o 10,50%. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que la empresa mínimamente debería rendir, o la máquina en este caso mínimamente debería rendir 10,50%. ¿Para qué? Para que pueda generar valor. Si es menos de este porcentaje, entonces simplemente se rechaza, ¿no? Lo que es poner en marcha la línea de automatización. Y si el rendimiento es mayor a 10,50%, entonces quiere decir que sí va a crear valor. Entonces va a alcanzar para pagar al banco, para dar a los socios lo que piden, y también va a quedar todavía ganancias. Y también eso es lo que se explica, ¿no? En la parte de abajo del análisis, por qué es tan importante, o por qué es la importancia de la relación del modelo de valorización de activos del capital y el costo promedio ponderado. Bueno, ahora vamos a explicar la tabla comparativa. En esta tabla se comparan tres métodos de depreciación: línea recta, doble saldo de crecimiento y suma de dígitos de los años. En cada uno se muestra la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor contable de activos durante sus 10 años de su vida útil. Primero tenemos el método de la línea recta, donde la depreciación es constante. Como podemos observar, todos los años se deprecia en 135.000 por 135.000 soles, por lo que el valor de activos disminuye de forma uniforme. En este método de doble saldo decreciente, la depreciación es acelerada. Esto significa que en los primeros años el activo pierde más valor. Por ejemplo, en el primer año la depreciación es de 300.000 soles y luego va disminuyendo conforme pasan los años. Finalmente, en el método de suma de dígitos de los años, también es un método acelerado. Em, la depreciación inicia con 245.454 aproximadamente, y en el primer año, y disminuye gradualmente hasta llegar a 24.545 soles
en el último año. ¿Puedes bajar al análisis? Ya. En el análisis nos dan una pregunta que dice, ¿qué método genera mayor depreciación en los primeros años? Em, al analizar la tabla, observamos que el doble saldo decreciente genera la mayor depreciación al inicio de la vida útil de activo con 300.000 en el primer año. Le sigue el método SDA con 245.454 aproximadamente. Esto ocurre porque ambos son métodos de depreciación acelerada. Bien, la segunda pregunta que es, ¿cuál es el método más constante? El método más constante es el de línea recta, ya que registra el mismo gasto de depreciación, que es de 135.000 soles durante 10 años. Esto hace que el valor de activo disminuya de forma uniforme. En la pregunta 3, ¿cómo impacta en los estados financieros en los impuestos? Los métodos acelerados, como el doble saldo decreciente y el SDA, se registran un mayor gasto al inicio. Al aumentar el gasto, la utilidad de la empresa disminuye en esos primeros años y como consecuencia también disminuye el impuesto que debe pagar. En cambio, con el método de línea recta, el gasto es constante, por lo que el impacto en las utilidades y en los impuestos se mantienen estable durante toda la vida útil activa, del activo. Listo. Listo también. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, bueno, 4. Impacto socioeconómico y ambiental. En este punto voy a abarcar el primer punto que vendría a ser el impacto ambiental. No, el impacto económico. Bueno, la inversión en la línea de producción automatizada de Biopac 500.000 representa una decisión estratégica que busca incrementar la eficiencia, la productividad y la compatibilidad del Ecotec Perú SAC. La depreciación de este activo fijo permite distribuir su costo a lo largo de su vida útil, reconociendo el desgaste económico de la maquinaria y reduciendo la utilidad contable de la empresa. Desde el punto de vista tributario, la depreciación contribuye a un gasto deducible por efecto del impuesto a la renta. Esto significa una mayor apreciación en los primeros años, como ocurre en los métodos de doble salto decreciente o la suma de dígitos de los años. Reduce temporalmente la base imponible y por eso disminuye el monto del impuesto a pagar. En esta situación genera un mayor flujo de caja disponible para la empresa en etapas iniciales del proyecto. Bueno, por otro lado, también el costo de la capital está representado por el WACC, que contribuye a la rentabilidad mínima que debe generar la inversión para ser considerada visible. Si la maquinaria permite obtener rendimientos superiores al costo promedio ponderado del capital, la empresa incrementará su valor económico y mejorará su capacidad para financiar nuevos proyectos. En el contexto peruano, una mayor rentabilidad y disponibilidad de recursos financieros favorecen la reinversión en innovación tecnológica. Además, la ampliación de la capacidad productiva y la expansión hacia mercados nacionales e internacionales, fortaleciendo el crecimiento sostenible de la empresa. Bueno, el otro sería el pacto social, que es la producción de envases biodegradables, genera un beneficio importante para la sociedad peruana al ofrecer alternativas sostenibles frente a los envases de plástico convencionales, cuya acumulación contribuye a uno de los principales problemas ambientales del país. La implementación de maquinarias autorizadas de alta tecnología también impulsa la generación de empleos, especializando en áreas como operación de equipos industriales, mantenimiento, automatización, control de calidad y gestión ambiental.
Esto contribuye al desarrollo del capital humano con mayor competencia técnica y profesional. Asimismo, la incorporación de tecnología moderna mejora las condiciones laborales al reducir actividades repetitivas o físicamente existentes, incrementando la seguridad ocupacional y disminuyendo los riesgos de accidentes de trabajo. Como resultado, se promueve un entorno laboral más seguro, eficiente y productivo. Además, el aprovechamiento de residuos agrícolas como materia prima genera oportunidades económicas para productores agrícolas locales, fortaleciendo cadenas productivas regionales y contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades rurales. Bueno, impacto ambiental. La nueva tecnología permite optimizar el uso de materias primas, energías y recursos productivos, reduciendo significativamente la generación de residuos y emisiones asociadas al proceso de fabricación. Al utilizar residuos agrícolas para producir envases biodegradables, Ecotec Perú SAC fomenta los principios de la economía circular, transformando materiales que podrían convertirse en desechos en productos con valores agregados. Esto disminuye la presión sobre los rellenos sanitarios y reduce la contaminación generada por los plásticos de un solo uso. Asimismo, la inversión facilita el cumplimiento de la normativa ambiental peruana, relacionada con la gestión de residuos sólidos y la reducción de impacto ambiental de las actividades industriales. La automatización del proceso también permite un mejor control de consumo energético y una mayor eficiencia en producción. Desde una perspectiva estratégica, la adopción de tecnologías sostenibles proporciona ventajas competitivas importantes, ya que los consumidores, inversionistas y mercados internacionales valoran cada vez más las empresas comprometidas con la protección ambiental. Esto fortalece la imagen corporativa de Ecotec Perú SAC y mejora sus posibilidades de acceder a nuevos mercados y oportunidades comerciales. Bueno, en este punto explicaremos cómo los avances tecnológicos influyen en las decisiones financieras de Ecotec. Ah, ah, Empezando sería la depreciación, ya que ayuda a determinar cuándo es conveniente reemplazar una máquina y si aparece la tecnología más moderna, como la extrusión de fibra agrícola de alta velocidad. La maquinaria puede quedar obsoleta antes de que se use, reduciendo su vida útil y aumentando la depreciación anual. Después tenemos el WACC, que en nuestro caso es de 10,50, que representa la rentabilidad mínima que debe generar cualquier inversión tecnológica. Si una nueva máquina no supera este porcentaje, no sería una inversión rentable. Y es importante mejorar la maquinaria actual o comprar una nueva. Para ello, la empresa analiza los beneficios futuros y el costo de inversión y el valor residual del equipo. Eh, Además, un método de depreciación acelerada como el doble saldo decreciente permite registrar un mayor gasto al inicio, reduciendo el pago de impuestos y mejorando el flujo de caja para futuras inversiones. Y con respecto de los avances tecnológicos que destacaría, sería la extrusión de fibra agrícola de alta velocidad, que aumenta la productividad pero acelera la rentabilidad de la máquina. Los bioplásticos PHA y PLA, que impulsan la innovación aunque incrementan el riesgo y costo de capital. Pulp molding, que 4.0, que puede disminuir el valor de la maquinaria si se convierte en tecnología dominante. Y el Internet de las Cosas, IoT, que permite monitorear las máquinas en tiempo real y reducir fallas y disminuir costos de mantenimiento. Bueno, tenemos un cuadro el cual hemos relacionado los resultados de Ecotec SA, eh, donde se explica el costo de capital propio es del 15%, lo que quiere decir que si la empresa utiliza las tecnologías más riesgosas como bioplásticos PHA, el riesgo aumentaría en el costo de capital y el costo de capital subiría a 16,2, por lo que los inversionistas exigirían una mayor rentabilidad.
Después tenemos el WACC de 10.50%, donde el costo promedio de financiamiento y uno de los resultados más importantes serían las nuevas tecnologías que deben generar una rentabilidad mayor de 10.50 para que sea rentable. Después tenemos la depreciación de línea recta, 135.000, lo cual es un método de depreciación constante, que quiere decir que si la maquinaria queda obsoleta antes de tiempo, la vida útil disminuye y la depreciación anual aumenta. Después tenemos el doble saldo decreciente, que es 300.000. Este método registra una depreciación mayor en los primeros años, donde se refleja la rápida pérdida de valor de la maquinaria cuando la tecnología avanza constantemente. Tenemos la suma de dígitos, 245.455, donde también acelera la depreciación de forma gradual y ve la opción de acá a unos años si genera mayor productividad. Tenemos también el valor residual de 150.000. Si aparece una tecnología más moderna como Pool Molding 4.0, el valor del mercado puede disminuir y la empresa tendría que reconocer su pérdida de valor. Y el escudo fiscal, que es de 48.675, donde el doble saldo decreciente genera un ahorro fiscal de 48.675 durante el primer año, permitiendo pagar menos impuestos y disponer más recursos para invertir. En conclusión, este cuadro demuestra los resultados generales financieros y sirven para tomar decisiones sobre inversiones y renovación de maquinaria. Y en este caso se recomendó el método doble salto decreciente, ya que refleja mejor el uso de la tecnología y mejora el flujo de caja y permite aprovechar un mayor ahorro fiscal en los primeros años.